Continuamos entonces nuestras reflexiones tomadas del libro de Malaquías. Por favor, abramos nuestra Biblia en Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Llamado a la iglesia es el mensaje de reflexión tomado de Malaquías 2, versículos 11 al 17. No voy a leer todo este párrafo. Vamos a leer 4 de estos versículos, comenzando con Malaquías capítulo 2, versículo 11. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así, Malaquías 2:11. Judá es infiel a Dios y se cometen acciones horribles en Jerusalén y en Israel. Judá ha violado la santidad del templo que el Señor ama. Y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos. Detengámonos aquí, por favor, apreciados hermanos. Detengámonos en este versículo. ¿Sí? Ok, ruego su atención. En el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para todos nosotros, para nuestra alimentación y edificación espiritual, vamos a ver cuatro exhortaciones que Dios dirige al pueblo de Judá, a su pueblo. 4 cosas que Dios llama la atención. 4 pecados de Judá. Y en este versículo estamos viendo el primero de esos pecados, la primera llamada que Dios le hace al pueblo. Saltemos ahora y vayamos aquí en este mismo capítulo, en el versículo 14. Malaquías 2:14, lean conmigo. Sigo leyendo de la versión Dios habla hoy. Y aún preguntan ustedes por qué. Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. Sigamos leyendo, versículo 15, porque aquí vamos a ver el segundo pecado. Ya vimos el primero, no lo he definido, pero ustedes tienen que ir meditando en el versículo 11. Ahora, versículo 14 al versículo 16, segundo pecado que Dios señala. Entonces, en el versículo 15 dice así: ¿acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios? Sino descendientes que les sean consagrados. Cuiden ustedes, pues, de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. Versículo 16. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Dios hace el segundo llamado a reconocer un terrible pecado en el pueblo de Judá por medio del profeta Malaquías. Segundo pecado. Tercer pecado, versículo 17. Malaquías 2:17.
El Señor, que ya está cansado de escucharles, el Señor ya está cansado de escucharles. Y todavía ustedes preguntan, ¿qué hemos dicho para que se haya cansado de escucharnos? Pues ustedes han dicho que al Señor le agradan los que hacen lo malo y que está contento con ellos. Ustedes no creen que Dios sea justo. Tercer pecado que Dios señala al pueblo. ¿Cuáles son estos tres pecados que menciona aquí en Malaquías 2:11, Malaquías 2:14 al 16 y Malaquías 2:17? Primero, Dios señala que el pueblo tiene un pobre concepto del matrimonio, perdón, de la santidad. Primer pecado, Malaquías 2:11, un pobre concepto de la santidad. El pueblo de Israel estaba cometiendo el pecado de casarse con mujeres paganas, mujeres que no compartían la misma fe en Dios, el mismo amor a Dios, la misma fidelidad y los mismos principios morales y espirituales. Matrimonios mixtos. Los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos. Así dice en el versículo 11. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice a los cristianos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Apreciados hermanos, Dios siempre ha querido que sus hijos se casen con hombres y mujeres que sean temerosos de Dios. Dios rechaza siempre matrimonios mixtos. Aquellos cristianos de hoy en día que se casan, aquellos solteros que se casan con personas que son mundanas, están violando un principio que siempre ha estado en la palabra de Dios. Dios no avala matrimonios con mundanos. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No existe comunión. Y todos los jóvenes tienen que pensar muy bien a quién van a elegir como su esposa o su esposo. Jóvenes cristianos, reflexionen. El plan de Dios para ustedes es: tomen en cuenta la persona con la que se van a casar. El pueblo de Judá no tenía un concepto claro, no tenía en alto lo que es la santidad. Cuidado con ese pecado que Dios nos llama a evitarnos dolores de cabeza. Segundo pecado, segundo llamado que Dios hace al pueblo de Israel. Los judíos tenían un pobre concepto del matrimonio. Violan la ley del matrimonio. El Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Versículo 14, Malaquías 2:14. El ideal de Dios, óigase bien, desde el principio, cuando Dios estableció el matrimonio, un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Ese sigue siendo el ideal de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice para nosotros los cristianos: honroso sea en todos el matrimonio y
el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Malaquías hace un llamado a su pueblo de que eleven y que tengan un corazón alineado con el corazón de Dios, y el ideal de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Tercer pecado por el cual Dios hace un llamado a Judá por medio de Malaquías. Capítulo 2, versículo 17. Ustedes no creen que Dios sea justo. Termina diciendo ese versículo 2:17 de Malaquías, en la parte final, en la versión Dios habla hoy. Ustedes no creen que Dios sea justo. El pecado de los israelitas era que tenían un pobre concepto de la soberanía de Dios. Ellos decían que, bueno, de nada sirve que yo me sacrifique por Dios, de nada sirve que yo ande en el camino de Dios si al final a la gente mundana le va mejor que a mí. Los mundanos no solamente desafían a Dios abiertamente, sino que lo hacen día tras día y les va bien. Eso pensaban ellos. Tienen un pobre concepto de la soberanía de Dios. Dios actúa como Él quiere y Él llama a juicio en el momento en que Él así lo considera. El cuarto pecado, el cuarto llamado que Malaquías hace a los israelitas aparece en Malaquías capítulo 3, desde el versículo 6. Voy a leerles hasta el versículo 12. Los invito entonces a voltear la página y veamos Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 12. En esta porción encontramos un cuarto señalamiento que hace Dios. Y voy a leer otra vez en la versión Dios habla hoy. Yo soy el Señor, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Ustedes se han apartado de mis preceptos como se apartaron sus antepasados y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen, ¿por qué hemos de volvernos a ti? Versículo 8. Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. Todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Malaquías 3:9. Sí, toda la nación, todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo. Malaquías 3:10. Traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Malaquías 3:11. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Malaquías 3:12. Todas las naciones les llamarán dichosos, porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. Entonces aquí tenemos un cuarto pecado. El pueblo de Israel estaba faltando a su compromiso de dar el diezmo y las ofrendas según la ley de Moisés. Nosotros bajo el Nuevo Testamento no tenemos esa ley de dar el diezmo, pero nosotros tenemos la obligación de dar
nuestra vida en ofrenda a Dios, una ofrenda diaria, nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo, todo nuestro ser debe ser dedicado y entregado para la gloria y honra de Dios. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo debemos hacer para la gloria de Dios. En nuestro trabajo, en nuestras faenas diarias, en todo debemos ser disciplinados para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. La obra de Dios también requiere de nuestras ofrendas. En la iglesia de Cristo, tomando el principio y el modelo y el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros damos ofrenda. La ofrenda es un acto voluntario y es de acuerdo a cómo hemos prosperado. Es ofrenda, no es limosna, no es lo que me sobra. Es dar con conciencia, porque la iglesia necesita de nuestro apoyo para toda la obra que la iglesia hace, ayudando a los necesitados y también todo lo que se requiere. A mí me sorprende y quiero decir esto, miren, yo no entiendo cómo hay personas que creen que las Biblias tienen que ser regaladas y que no deben comprar Biblia. Y me preguntan, ¿y la iglesia regala Biblias? Ok, la iglesia tiene actualmente Biblias para regalar, claro que sí. Pero ¿de dónde sacamos esas Biblias? ¿Nos las regalaron a nosotros, la Sociedad Bíblica de Panamá? No. Tuvimos que comprar esas Biblias. ¿Y cómo fue que obtuvimos el dinero para comprar Biblias? Hermanos generosos dieron el dinero para que nosotros compremos Biblias. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que la iglesia, pues vamos, nos sentamos y estamos muy cómodos, ¿verdad? Un ambiente cómodo. Pero ¿y de dónde salen todos esos recursos para sostener la obra? ¿De mis limosnas? La iglesia necesita que cada miembro contribuya de corazón y de para Dios. No te pongas a pensar cuál es el uso, qué va a pasar. Usted tiene que dar de para Dios. Usted dé a Dios. Aparte para Dios y dé con abundancia. Ponga al servicio de Dios sus talentos, todo. Y Dios bendice de muchas maneras. No vamos a dar para que Dios, $1 para que Dios nos dé $2 de vuelta. No pensemos de esa manera. Las bendiciones de Dios vienen de muchas formas. Y no solamente es material, dinero. Hay cosas que no se compran con dinero. Y esas bendiciones que no se compran con dinero vienen de nuestro Dios. El pueblo de Israel estaba defraudando a Dios. No estaban dando el diezmo y las ofrendas como la ley de Moisés les mandaba a ellos. Repito, nosotros no estamos obligados, no estamos bajo el Antiguo Testamento, no damos el diezmo. La iglesia del Señor da ofrenda, pero debemos dar de corazón. Debemos contribuir con nuestra ofrenda domingo tras domingo. Y si no vamos un domingo, guardamos la ofrenda y el siguiente domingo damos doble. Así debe ser. Pensando en que la iglesia necesita de todos los recursos económicos para todas las necesidades que tiene ella. 4 llamados hace Malaquías al pueblo de Judá. El primero tiene que ver con matrimonios mixtos, casándose con mujeres paganas. El segundo pecado tiene que ver con violar el pacto del matrimonio, la infidelidad conyugal y el divorcio. Dios rechaza esa conducta.
y nos llama a ser fieles a nuestras esposas y a nuestros esposos y a cumplir con el ideal de Dios, un hombre y una mujer, hasta que la muerte los separe. Ese es el segundo pecado. El tercer pecado, ese pecado de no creer que Dios sea justo, tener una pobre concepto de la soberanía de Dios, pensar que los impíos andan haciendo lo malo y les va bien. Y el cuarto pecado, defraudando a Dios y no dando a Dios como corresponde. Reflexionemos en nuestras vidas, apreciados hermanos, que el Señor los bendiga.